cansado de no poder orar? La respuesta divina que nadie te contó. ¿Alguna vez te has sentido como si tus palabras se estrellaran contra un techo invisible? Como si ese silencio que te rodea no fuera paz, sino una pared infranqueable entre ti y algo, o alguien, que anhelas alcanzar. Es una sensación que muchos conocemos. Quieres orar, intentas conectar, pero hay un vacío, una distancia, y al final, solo queda el eco de tu propia voz. Y si te dijera que ese silencio, esa aparente falta de respuesta, no es un no divino, sino más bien el primer paso de una puerta que se abre, no hacia afuera, sino hacia adentro? Imagínate por un momento que la clave para una oración profunda y transformadora no está en lo que dices, sino en cómo te preparas para decirla. Hoy vamos a desentrañar la razón oculta que descubrieron aquellos que, a pesar de las dificultades, nunca dejaron de orar. Te voy a contar cómo lograron romper ese techo, cómo encontraron la voz de Dios en medio del ruido y el silencio, y lo más importante, cómo tú puedes copiar esa misma estrategia, ese mismo secreto, en tu vida, a partir de hoy mismo. Porque la oración no es solo hablar, es, sobre todo, aprender a escuchar. Y a veces, el problema no es que Dios no hable, sino que nosotros no hemos afinado bien la antena. A ver, seamos honestos. Me ha pasado, y estoy casi seguro de que a ti también. Terminas el día, la mente a mil, el cuerpo agotado, y finalmente, te dispones a cerrar los ojos para orar. Quieres entregarle todo a Dios, quieres sentir esa conexión, pero, las palabras se disuelven. Se quedan en la punta de la lengua, o peor aún, las pronuncias, las articulas con esfuerzo, pero se sienten huecas, vacías, como si el techo de tu habitación se las devolviera sin escala. Es como lanzar una pelota contra una pared y que rebote con la misma fuerza, sin haber penetrado nada. Y ahí es cuando, inevitablemente, llega esa voz interna, esa molesta musa de la culpa que te susurra: ¿será que mi fe no es suficiente? ¿Será que no estoy haciendo esto bien? Y claro, la culpa rara vez viene sola. Viene acompañada de su hermana gemela, la comparación. Empiezas a mirar a otros, a esos que parecen tener una vida espiritual tan fluida, tan llena de respuestas, y piensas, a ellos sí les funciona. Sus oraciones parecen subir directas al cielo, mientras las mías se quedan atascadas en la estratosfera. Y después de la culpa y la comparación, se instala la duda, esa compañera silenciosa y corrosiva que te hace cuestionar todo: ¿realmente hay alguien escuchando, o estoy hablando solo en esta habitación, con la única compañía de mis propios pensamientos desordenados? Es un círculo vicioso, ¿verdad? Un ciclo de intentar, fallar, culparse, compararse y dudar, que nos deja más exhaustos y desanimados que al principio. Pero acá viene una verdad liberadora: la Escritura, esa guía milenaria que tenemos, no niega esa sensación. No la minimiza ni te hace sentir peor por experimentarla. Al contrario, la valida. Piensa en David, el hombre conforme al corazón de Dios. Él no siempre hablaba de pastos verdes y aguas tranquilas. Hubo momentos en que su alma estaba en un desierto árido, y sus gritos resonaban con una desesperación que hoy nos parece familiar. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás por completo? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Salmo 13:1. Hasta él sentía que Dios se había olvidado de él. Y si eso te parece mucho, ¿qué me dices de Jesús mismo, en su momento más oscuro, clamando desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Si hasta el Hijo de Dios, en su humanidad, experimentó ese vacío, esa sensación de abandono y silencio divino, ¿por qué nos sorprende tanto cuando nos pasa a nosotros? Nos han enseñado muchas cosas sobre la oración, la importancia de la perseverancia, la fe, la humildad. Todo eso es cierto y vital. Pero hay algo más. Hay una pieza del rompecabezas que cambió la partida para David, para Jesús, y para tantos otros gigantes de la fe, y que, increíblemente, la mayoría de nosotros nunca escucha en los sermones de domingo. No es un secreto esotérico, ni una fórmula mágica.
Es una comprensión profunda de cómo funciona la comunicación con lo divino, y cómo, sin darnos cuenta, podemos estar bloqueando esa conexión nosotros mismos. Porque la oración no es solo una conversación, es una relación, y como toda relación, tiene sus dinámicas, sus ritmos, y a veces, sus obstáculos. Obstáculos que, una vez identificados, pueden ser superados. La respuesta divina. Mira, la Biblia, en su sabiduría temporal, no solo describe el problema, sino que también nos da las herramientas para resolverlo. Nos habla de 3 filtros, sí, 3 obstáculos claros y concisos que, sin que nos demos cuenta, pueden estar atascando el tubo de nuestra oración. No estamos hablando de teología compleja, de esas que te hacen sentir que necesitas un doctorado para entender. Nada de eso. De hecho, son conceptos tan sencillos que los puedes recordar perfectamente mientras te tomas un café, tranquilamente. Son intuitivos, pero su impacto es profundo. Ignorar estos filtros es como pedirle a tu celular que cargue cuando lo enchufas a una toma de corriente rota. La electricidad está ahí, la fuente de energía es inagotable, pero el contacto, la conexión, simplemente no pasa. El problema no es la energía, es el puente que la lleva. Y lo mismo ocurre con nuestra oración. Dios está siempre disponible, siempre deseoso de comunicarse, pero si nuestros enchufes espirituales están dañados o bloqueados, esa corriente divina no puede fluir. Vamos a desarmar cada uno de estos filtros, uno por uno, con ejemplos claros y cotidianos que te van a resonar. Y lo mejor de todo es que, al final de este recorrido, vas a poder hacer una prueba de 60 segundos, una especie de autodiagnóstico rápido, para que identifiques cuál de estos 3 filtros te está afectando más fuertemente en este momento. Porque el primer paso para solucionar un problema es siempre reconocerlo y entenderlo. Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy no solo va a cambiar tu forma de orar, sino tu forma de vivir. El enfoque equivocado. El punto número 1, el primer filtro que a menudo nos desconecta, es que pedimos con la antena rota. ¿Qué significa esto? Santiago 4:3 lo dice de forma contundente y sin rodeos: pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La palabra mal aquí, en el griego original, no se refiere a un mal moral en el sentido de que seas una mala persona o que tus intenciones sean perversas. No, no es una condena a tu carácter. Se refiere más bien a un mal de diseño, a un mal enfoque, a una petición que no está alineada con el propósito o la voluntad de Dios. Es como si tu antena, en lugar de estar orientada a la señal divina, estuviera apuntando a cualquier otro lado, captando interferencias o simplemente no recibiendo la frecuencia correcta. Permíteme ilustrarlo con una escena que tal vez te suene familiar. Imagina a un chico, vamos a llamarle Pedrito, que llega a la consulta del médico. Tiene un dolor terrible en la muela, lleva días sin dormir, está irritable y con la cara hinchada. El médico, un profesional experimentado, lo examina y, con toda la intención de ayudarlo, le dice: Pedrito, necesitas un analgésico y un antibiótico. Esto te va a quitar el dolor y la infección. Pero Pedrito, con los ojos llenos de lágrimas y la boca fruncida, le exige al médico: quiero caramelos, muchos caramelos, y quiero un helado de chocolate. El médico, perplejo, intenta razonar: pero Pedrito, los caramelos no te van a curar la muela, incluso podrían empeorarla. Tengo aquí algo que te va a aliviar de verdad. Pero Pedrito es inflexible. Caramelos, o me voy; si no me das lo que quiero, me voy de acá. Y así, el chico, terco y frustrado, se va del consultorio con su dolor intacto, con la muela que le late sin piedad, y con la costra de la frustración pegada al alma, convencido de que el médico no lo quiso ayudar. ¿Te das cuenta de la analogía? ¿Cuántas veces nos hemos parado frente a Dios, el gran médico, el Padre que conoce nuestras necesidades más profundas, y le hemos dicho, casi con la misma terquedad de Pedrito: Señor, si no me das este empleo específico, este romance idealizado, este resultado particular en mi negocio o en mi familia,
entonces me siento rechazado, me siento desatendido. Y Dios, en su infinita sabiduría y amor, nos mira y nos responde, con una voz que a veces no sabemos interpretar: hijo mío, hija mía, yo quiero darte dignidad, quiero darte paz, quiero darte un propósito eterno, quiero sanar tu alma y tu espíritu. Pero tu antena, tu enfoque, solo está captando caramelos. Solo estás pidiendo soluciones temporales, caprichos momentáneos, cuando yo tengo para vos algo mucho más grande, algo que te va a sanar de verdad y para siempre. Este es un punto crucial, y a menudo, es un punto ciego en nuestra vida de oración. Nos frustramos porque no recibimos lo que queremos, sin detenernos a pensar si lo que queremos es realmente lo que necesitamos, o si es lo que Dios, en su sabiduría perfecta, sabe que es mejor para nosotros. Y no se trata de que nuestros deseos sean malos en sí mismos, sino de que a veces, nuestros deseos son demasiado pequeños, demasiado limitados por nuestra perspectiva humana. El cambio de juego, entonces, es radicalmente simple, pero profundamente transformador. La próxima vez que te dispongas a orar, antes de desgranar tu lista de peticiones, antes de presentar tus deseos, comienza tu oración con esta pregunta, planteada con una honestidad brutal y una mente abierta: Señor, ¿qué quieres que reciba de ti hoy, aunque no sea lo que yo pensaba pedir? ¿Qué es lo que realmente necesito de tu mano, más allá de mis planes y expectativas? Esta simple pregunta, formulada con sinceridad, cambia la frecuencia de tu petición de inmediato. Es como si, en lugar de sintonizar una emisora con estática, de repente giraras el dial a la emisora clara y nítida de la voluntad divina. Te abre a la posibilidad de que Dios tenga algo mejor, algo diferente, algo más profundo de lo que tú puedes imaginar. Te saca de la posición de un niño caprichoso que exige caramelos y te coloca en la posición de un hijo que confía en la sabiduría de su padre. Y al hacer esto, no solo te preparas para recibir una respuesta, sino que te preparas para recibir la mejor respuesta, la que realmente te va a transformar. Es un acto de humildad, de confianza y de reconocer que Dios ve el panorama completo, mientras nosotros solo vemos una pequeña parte. Es el primer paso para alinear nuestra antena con la señal del cielo. Pero la antena no es el único desafío. A veces, la señal llega, pero no puede pasar porque el receptor está sucio. Y eso nos lleva al filtro número 2, la contaminación del corazón. Aquí entramos en un terreno un poco más delicado, pero igual de fundamental. Isaías 59, 2 nos da una advertencia que resuena con una verdad innegable: vuestras iniquidades han puesto separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados os han escondido su rostro para no oír. ¡Wow! Esa es una declaración fuerte, ¿verdad? Y a menudo la interpretamos mal. No significa que Dios se alegra cortando el celular, o que se divierte ignorándonos. Para nada. Significa algo mucho más sutil y a la vez más impactante: el pecado no confesado, la iniquidad persistente, es como la arena en el engranaje de una máquina preciosa. La máquina sigue existiendo, su potencial está ahí, pero no gira. No puede moverse con fluidez, no puede cumplir su propósito. Piensa en tu coche. Si le pones arena en el motor no deja de ser un motor, pero no va a funcionar correctamente. Se va a trabar, va a hacer ruidos extraños, se va a recalentar y, eventualmente, se va a parar. De la misma manera, nuestro corazón, cuando está cargado de culpa, de resentimiento, de falta de perdón, de mentiras o de cualquier otra forma de desobediencia consciente, no deja de ser un corazón creado para conectar con Dios. Pero esa arena impide el flujo, la fluidez, la intimidad. Crea una barrera que no es de Dios hacia nosotros, sino de nosotros hacia Dios. Es como si nosotros mismos nos pusiéramos un auricular defectuoso que distorsiona la voz de nuestro Padre. David, el mismo rey que clamó en su desesperación, lo vivió en carne propia. Después de ese episodio oscuro con Betsabé y el asesinato de Urías, el texto bíblico no dice que Dios dejara de hablarle.
Lo que sí nos transmite, de una manera poética y dolorosa en los salmos penitenciales, es que David dejó de oír el sonido de la flauta. Dejó de sentir la presencia gozosa de Dios, esa intimidad que antes lo inspiraba a componer salmos de alabanza. Su espíritu se secó, su alma se angustió, y su oración se volvió un lamento, una lucha por recuperar lo perdido. El placer del pecado fue momentáneo, pero la distancia espiritual que generó fue devastadora. La alegría de la salvación se le había ido, y sentía el peso de su propia conciencia. Entonces, ¿cuál es la solución a esta contaminación? Un baño de confesión. Y no me refiero a una lista interminable y legalista de cada pequeño error que cometiste en el día, como si estuvieras haciendo un inventario para un auditor celestial. Me refiero a una confesión genuina, a una oración que rompe el tapón, que libera la presión, que limpia la arena del engranaje. David, en su Salmo 51, nos da la fórmula, una oración de apenas 5 palabras, pero con un poder inmenso: contra ti, y solo contra ti he pecado. Es una declaración de responsabilidad, de humildad, de reconocer que, en última instancia, todo pecado es una afrenta a la santidad y el amor de Dios. No es justificar, no es minimizar, es simplemente nombrar el pecado y entregarlo. Este acto de confesar no es para informarle a Dios de algo que Él no sepa, Él ya lo sabe todo. Es para limpiarnos a nosotros, para restaurar la conexión, para quitar la barrera que nosotros mismos levantamos. Es un acto de autoliberación. Y a veces, la resistencia a confesar no es por orgullo, sino por vergüenza, por miedo a lo que Dios pueda pensar o hacer. Pero la verdad es que Dios ya conoce nuestra fragilidad y, aún así, nos ama. Su deseo es restaurarnos, no condenarnos. Hagamos una prueba rápida ahora mismo. Cierra los ojos por un momento, solo unos segundos. Y pregúntate con honestidad, con esa voz interna que a veces intentamos silenciar: ¿en qué tema de mi vida me da vergüenza pedirle luz a Dios? ¿Qué área mantengo oculta, incluso de Él? ¿Qué pecado, qué resentimiento, qué hábito me cuesta nombrar? Ese tema, esa área, ese secreto que te cuesta nombrar, suele ser el filtro más potente, la arena más densa en tu engranaje espiritual. Nómbralo. No lo justifiques. No lo minimices. No digas es que todos lo hacen o no es para tanto. Simplemente nómbralo. Dile a Dios, en tus propias palabras, lo que te está pesando. Y recuerda, el arrepentimiento no es una sensación triste, no es un castigo emocional. El verdadero arrepentimiento es un cambio de rumbo. Es decir, Señor, lo dejo. Lo doy vuelta. Me alejo de esto que me separa de ti. Es una decisión, no solo un sentimiento. Y cuando haces eso, cuando te atreves a ser vulnerable y transparente con Dios, vas a sentir cómo la línea se vuelve a oír, cómo el flujo se restaura, cómo el gozo de la salvación, ese sonido de la flauta, regresa a tu corazón. Porque Dios no está esperando tu perfección, sino tu honestidad. Ya hemos hablado de la antena y del engranaje. Pero ¿qué pasa cuando la señal llega, el engranaje está limpio, pero el cable está flojo? Eso nos lleva al filtro número 3, la duda que desconecta. Hemos ajustado nuestra antena, hemos limpiado nuestro corazón, pero aún así, a veces la conexión se siente inestable, ¿verdad? Esto nos lleva al tercer filtro, un enemigo silencioso pero poderoso de la oración efectiva, la duda que desconecta. Santiago 1, 6-7 es meridianamente claro al respecto, y nos compara la fe con un cable de tierra, ese cable que asegura una conexión estable y segura, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, agitada por el viento y echada de un lado a otro. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La duda, en este contexto, no es una pregunta honesta. Las preguntas son parte de la fe, nos impulsan a buscar y a crecer. La duda a la que se refiere Santiago es más bien una microinfidelidad, una vacilación constante, una falta de convicción en la capacidad o la voluntad de Dios para responder.
Es como si el cable de tu conexión espiritual estuviera flojo, haciendo que la señal parpadee, se corte y regrese, generando estática en tu comunicación con Dios. No es que no haya señal, es que la señal no es estable. Déjame darte una ilustración de mi propia experiencia. Hace unos meses, mi router de internet empezó a parpadear. La señal era intermitente, la velocidad fluctuaba, y las videollamadas se cortaban en el momento más inoportuno. Llamé al técnico, frustrado, pensando que el router estaba muerto o que mi proveedor de internet me estaba estafando. Él llegó, examinó el aparato, y con una sonrisa tranquila me dijo, el cable llega perfectamente, la señal está fuerte. El problema es que el enchufe, el conector que va a la pared, está un poco flojo. Un tornillo se aflojó con el tiempo. Y con una simple herramienta, apretó un tornillo. Y ¡boom! De repente, mis 50 megas se convirtieron en 200 megas estables y veloces. Así es la duda, no corta la señal por completo, pero la flojea, la debilita, la convierte en una estática molesta que impide una comunicación clara y poderosa. ¿Y cuál es el antídoto para esta duda que desconecta? La alabanza antes del pedido. Sí, lo escuchaste bien. No es solo alabar después de que Dios responde, sino alabar mientras esperas la respuesta, o incluso antes de formular la petición. Judas 1:20 nos exhorta a edificarnos a nosotros mismos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y una de las formas más poderosas de edificarnos en la fe es a través de la alabanza. La alabanza no es un adjetivo ñoño, un cumplido vacío o una obligación religiosa. La alabanza es un acto de recordar, de traer a la memoria los hechos. Es decir, te alabo, Señor, porque ya venciste al faraón en el Mar Rojo, demostrando tu poder sobre lo imposible. Te alabo porque ya rompiste la red de los pescadores, llenándola de peces cuando no tenían nada, mostrándome que puedes hacer lo sobrenatural con lo ordinario. Te alabo porque ya me sacaste del 2020 cuando pensé que no pasaría, demostrándome tu fidelidad en medio de la incertidumbre. Cuando alabamos, no estamos tratando de convencer a Dios de que es digno, Él ya lo es. Estamos recordándonos a nosotros mismos quién es Él, y al hacerlo, estamos apretando los tornillos de nuestra fe. Estamos reafirmando nuestra confianza en su carácter, en su poder, en su amor. La alabanza nos saca del centro de nuestros problemas y nos pone en el centro de la grandeza de Dios. Nos ayuda a ver nuestras montañas desde la perspectiva de aquel que creó las montañas. Es un acto intencional de cambiar nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo grande que es nuestro problema, nos enfocamos en lo infinitamente más grande que es nuestro Dios. Y al hacerlo, la duda, esa microinfidelidad, empieza a desvanecerse. Porque es difícil dudar de un Dios que ha demostrado una y otra vez su fidelidad, su poder y su amor a lo largo de la historia y en nuestra propia vida. La alabanza es el lubricante para una fe firme, es el tornillo que asegura la conexión, es la forma de pasar de la estática a la claridad. Te invito a probarlo, la próxima vez que la duda intente colarse en tu oración, empieza a alabar. No por lo que vas a recibir, sino por quién es Él y por lo que ya ha hecho. Vas a sentir la diferencia. Hemos desentrañado los 3 filtros, la antena rota por un enfoque equivocado, el engranaje atascado por un corazón contaminado, y el cable flojo por la duda que desconecta. Ahora, aquí viene la vuelta de tuerca, la revelación que casi nadie cuenta en los círculos religiosos tradicionales, y que es, en mi opinión, el corazón de todo. Estos 3 filtros no se arreglan con más esfuerzo. No se trata de intentar más fuerte, de orar por más tiempo, o de gritar más alto. Si el enchufe de tu celular está roto, cargar la pila con más intensidad no sirve de nada. Necesitas arreglar el enchufe. La clave, la verdadera solución que transforma radicalmente nuestra vida de oración, es un cambio fundamental de postura. Es pasar de una mentalidad de orar para obtener a una mentalidad de orar para conectar. ¿Ves la sutil pero abismal diferencia? La primera postura nos coloca en el centro,
con nuestras necesidades y deseos como el motor principal. La segunda postura nos coloca en una relación, donde la conexión con Dios es el valor supremo, y todo lo demás fluye de ahí. Jesús lo articuló de manera magistral en Mateo 6, en el Sermón del Monte, una de las enseñanzas más revolucionarias de la historia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjate bien en esa palabra, buscad. En el griego original, la palabra buscad tiene una connotación mucho más profunda que la de una simple búsqueda. Implica ir detrás de alguien que va delante. Es como seguir a un guía, a un líder, a alguien que ya conoce el camino y te está mostrando la dirección. Esto significa que, en lugar de empujar desesperadamente por una respuesta, por una solución a nuestros problemas, la invitación de Jesús es a seguir al conductor. Es a alinear nuestra vida, nuestras prioridades, nuestros deseos con su reino y su justicia. Y cuando hacemos eso, cuando ponemos la relación con Él como prioridad absoluta, entonces todas estas cosas, es decir, nuestras necesidades, nuestros deseos legítimos, incluso esos caramelos que a veces pedimos, nos serán añadidas. No porque las hayamos exigido, sino porque al estar conectados a la fuente, todo lo que necesitamos fluye naturalmente. Mucha gente confunde el silencio de Dios con su ausencia, o con un no rotundo. Pero, ¿y si te dijera que muchas veces el silencio no es un vacío, sino una invitación? Una invitación a caminar, a profundizar, a confiar más allá de lo que vemos o sentimos. Es una invitación a la intimidad, a un nivel de relación donde no solo pedimos, sino que también escuchamos, donde no solo hablamos, sino que también aprendemos a discernir su voz en medio de nuestra vida cotidiana. El silencio puede ser la pausa que nos permite reajustar nuestra brújula interna y darnos cuenta de que la respuesta no es lo que esperábamos, sino lo que realmente necesitábamos. Déjame contarte la historia de la hermana Ana, una mujer increíble que conocí en un retiro espiritual. Ana llegó a ese retiro con una angustia enorme. Llevaba meses orando y ayunando, desesperada por una señal clara de Dios. Quería saber si debía mudarse con su familia a España, donde le habían ofrecido una gran oportunidad laboral a su esposo. Había hecho listas de pros y contras, había consultado a pastores, había buscado versículos bíblicos. Pero Dios no le daba ninguna señal. Nada. Solo un silencio ensordecedor que la estaba carcomiendo por dentro. Se sentía frustrada, ignorada, y su fe empezaba a tambalear. En medio de su desesperación, durante una de las charlas del retiro, leyó el Salmo 37, 4, un versículo que muchos conocemos: deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero el predicador hizo una pausa y explicó que la palabra deleítate en el hebreo original es mucho más profunda. Implica algo así como copiate en Él, encuentra tu gozo y tu satisfacción plena en Él, sumérgete en Él. No es un deleite superficial, sino una inmersión total. Esa frase golpeó a Ana como un rayo. Se dio cuenta de que, aunque había orado mucho, su enfoque había sido siempre en la respuesta, en la mudanza, en su propio plan. No se había deleitado en el Señor por el Señor mismo. Así que, con un nudo en la garganta, decidió cambiar su postura. Al día siguiente, en lugar de bombardear a Dios con preguntas sobre España, empezó una nueva rutina. Se levantaba 20 minutos antes de lo habitual, no para pedir, sino solo para leer los evangelios. Sin agenda, sin expectativas, solo para deleitarse en la vida y las palabras de Jesús. Quería conocerlo más, amarlo más, sin importar si se mudaba o no. Los primeros días fueron difíciles. Su mente divagaba, la culpa por no estar orando por el tema la acechaba. Pero ella perseveró. Leyó, meditó, y simplemente se dejó empapar por la presencia de Dios. A los 40 días de esta nueva práctica, mientras leía Hechos 13, donde se narra cómo el Espíritu Santo envió a Pablo y Bernabé, sintió una claridad abrumadora.
No era una voz audible, sino una convicción profunda en su espíritu que le decía, y si mi llamada no fuera a mudarte, sino a enviar, y si tu propósito no fuera ir, sino empoderar a otros para que vayan. Ana se dio cuenta de que, durante todo ese tiempo, Dios no le había negado la respuesta, le había estado invitando a un propósito mayor, a una conexión más profunda. La respuesta no era la que ella quería al principio, mudarse a España, sino la que él quería para ella, ser una enviadora desde su propia ciudad. Hoy, Ana lidera un vibrante grupo que alcanza a estudiantes extranjeros en su universidad local, muchos de los cuales son de España. La respuesta llegó, pero de una manera que ella nunca hubiera imaginado si no hubiera cambiado su postura de orar para obtener a orar para conectar. Su historia es un testimonio poderoso de que, a veces, Dios no nos da lo que pedimos porque tiene algo infinitamente mejor para nosotros, algo que solo se revela cuando estamos dispuestos a seguirlo a Él, en lugar de seguir solo nuestras propias ideas. Es una lección de confianza, de paciencia, y de la belleza de una relación donde lo más valioso no son las respuestas, sino la presencia del que responde. Este video no termina en amén y otra vez a la rutina. Te propongo un desafío. Un desafío de 7 días, no para que te sientas presionado, sino para que experimentes la diferencia, para que sientas cómo ese techo invisible empieza a ceder y cómo la línea con lo divino se vuelve más clara. Aquí están los 3 pasos de tu desafío de 7 días. Antes de abrir la boca para orar, o incluso antes de que tu mente se lance a la lista de tareas del día, respira hondo. Tómate un momento, un respiro consciente. Y en ese instante de quietud, dile a Dios, con toda la sinceridad de tu corazón, Señor, hoy te busco más a ti que a la respuesta. Hoy mi prioridad es conectar contigo, más allá de mis necesidades o mis deseos. Es un acto de reorientación, de poner a Dios en el centro desde el primer momento. Durante el día, o al final de él, tómate un minuto para reflexionar. ¿Cuál de los 3 filtros te resonó más fuertemente hoy? ¿Fue el enfoque equivocado, pidiendo caramelos en lugar de dignidad? ¿Fue el corazón contaminado, con esa arena de algo no confesado? ¿O fue la duda que desconecta, esa estática persistente en tu fe? No te juzgues. Solo identifícalo. Y escribí en un papel, en tu diario, o en una nota en tu celular, el filtro que te saltó. Anotarlo lo hace real, lo saca de tu cabeza y lo pone en un lugar donde puedes trabajar con él. Abre tu Biblia. No tienes que leer un capítulo entero si no tienes tiempo. Lee un párrafo. Unos pocos versículos. Deja que alguna frase te haga eco, que te hable directamente a tu espíritu. Y esa frase, esa palabra que te resonó, repítela en voz alta durante el día. Conviértela en tu pequeña oración. Puede ser mientras caminas, mientras haces la fila en el supermercado, mientras lavas los platos. Deja que esa verdad bíblica impregne tu mente y tu espíritu. Si te ayuda, busca versículos que hablen de la fidelidad de Dios, para combatir la duda, de la pureza de corazón, para la contaminación, o de su voluntad, para el enfoque. Haz esto durante una semana. Sé intencional, sé constante. No te rindas si un día te olvidas o te sientes distraído. Simplemente vuelve al día siguiente. Vas a sentir que el techo se corre, que esa barrera se disuelve, aunque la circunstancia externa no cambie todavía. Porque el verdadero cambio empieza adentro, en tu conexión con aquel que te ama y te escucha. Vas a empezar a percibir la voz de Dios de una manera nueva, y tu oración dejará de ser una carga para convertirse en una fuente de vida. Vamos a cerrar con una oración breve. No es para que la repitas como un loro, sin sentirla. Es para que tomes estas palabras, las hagas tuyas, y las uses como un trampolín para tu propia conversación sincera con Dios. Padre amado, gracias. Gracias porque sé que me escuchas, incluso cuando mi acústica espiritual está rota, cuando mi voz apenas es un murmullo de frustración. Perdóname, Señor, por las veces que he insistido en sintonizar canales que no me construyen, por pedir cosas que, en el fondo, no me acercan a ti.
Limpia mi corazón, por favor, de toda esa basura, de esa arena que atasca la línea de nuestra comunicación. Quita el resentimiento, la culpa, la vergüenza, todo aquello que me impide ser transparente contigo. Y cuando no entienda tus caminos, cuando el silencio se haga ensordecedor y la duda intente desconectarme, dame la fe, esa fe sencilla pero poderosa, que se agarra a ti antes que a la respuesta, que confía en tu amor por encima de mis expectativas. Que mi oración, Señor, no sea solo un ticket de compra para mis deseos, sino una cita diaria, un encuentro sagrado contigo, donde lo más importante es simplemente estar en tu presencia. Que mi clamor sea por tu reino, por tu voluntad, por tu amor. Amén. Si este mensaje te dio un respiro, si sentiste que te abrió una ventana a un aire fresco de esperanza y claridad, te invito a suscribirte al canal. No olvides activar la campanita para no perderte nada, porque la semana que viene vamos a profundizar aún más. Hablaremos de cómo escuchar la voz de Dios de forma más clara y nítida, incluso cuando el ruido del mundo, las distracciones y las preocupaciones no te dejan pensar. Es un tema fundamental que complementa perfectamente lo que hemos visto hoy. No te lo pierdas, porque tu vida espiritual está a punto de dar un salto. Recuerda siempre esto, el silencio no siempre es señal de ausencia divina. Muchas veces, es una invitación. Una invitación a afinar el oído, a sintonizar una frecuencia diferente, a buscar una conexión más profunda y auténtica. Orar no es simplemente hablarle al cielo, como si fuera un monólogo unidireccional. Orar es, sobre todo, aprender a caminar con aquel que ya camina a tu lado, esperando que le invites a cada paso de tu jornada. Es un diálogo, una danza, una relación viva. Así que, hasta la próxima, y a conectar.